a todos y todas, ¿cómo están? Estamos en una nueva emisión de La Mosca en la Sopa, este programa de actualidad que hacemos semanalmente. Y hoy tenemos un tema bastante polémico que tiene que ver con la vuelta a clases. Por eso vamos a tener como invitada a la subsecretaria de Educación del municipio de Merlo, Silvana Zajana, que nos va a comentar un poco cuáles son los protocolos y cuáles son las expectativas en relación al retorno a clases. Pero ya que estamos, nos interesa en esta editorial hablar un poco de educación. El año pasado fue un año bisagra en lo que tiene que ver con un desafío nuevo que se le implementó al sistema educativo argentino en relación a la situación excepcional de pandemia que vivimos. Un sistema educativo que viene siendo discutido desde que durante los años de Menem se hicieron varias reformas sobre el mismo, reformas que fueron, por suerte, revertidas durante los gobiernos de Néstor y Cristina y que tuvieron que ver con rearticular el sistema educativo en sentido federal, en un sentido de articulación de contenidos y en un sentido de repensar las trayectorias pedagógicas y los contenidos que se imparten desde el aula. La educación en el mundo está siendo discutida en términos, primero, de utilidad. ¿Para qué sirve la escuela actualmente? Y en segundo lugar, ¿cuáles son sus desafíos en torno a que las sociedades han modificado sus pretensiones, modifican también sus contextos en relación a lo que tiene que ver con los aprendizajes y con las trayectorias de quienes son los que asisten a la escuela y al mismo tiempo también quiénes son los que imparten este sentido de lo que significa educar, quiénes son aquellos que están frente a los estudiantes y las estudiantes en el aula y qué es lo que las y los estudiantes esperan de ellos durante ese transcurso y durante todo ese ciclo que implica la enseñanza y el aprendizaje. En ese marco es que la pandemia puso al sistema educativo argentino ante un nuevo desafío, el de la virtualidad, el de garantizar un vínculo pedagógico a la distancia, el de transformar el sistema del cara a cara en una experiencia de articulación y de seguimiento virtual, algo que obviamente tuvo un impacto muy negativo en los sectores populares, que son los que no tienen acceso muchas veces a las herramientas centrales para garantizar que esa continuidad pueda establecerse. Al mismo tiempo, y más allá de que se implementaron políticas que acercaron la educación a los sectores que fueron desfavorecidos por la virtualidad, hoy por hoy debemos repensar el sistema educativo en torno de dotarlo de nuevas herramientas, en torno de que las escuelas se adapten a las cuestiones que les pasan cotidianamente a todos y todas las que cada vez se sienten más ajenos de los contenidos que muchas veces se transmiten en las instituciones educativas. Es muy importante repensar cuál es el rol de la escuela, qué función cumplen los docentes y también qué espera la comunidad de la relación con la institución escolar. Algo que en la Argentina hace mucho tiempo que no se convoca a pensar y que es necesario que desde una mirada pedagógica actualizada podamos cerrarlo para empezar a discutir cuál es la Argentina del futuro que queremos. Hoy vamos a tener un programa especial en relación a eso, los invitamos a verlo en el próximo bloque. Estamos en el segundo bloque de La Mosca en la Sopa, el programa político de actualidad, que hoy vamos a tratar un tema muy importante que estamos debatiendo esta semana, que tiene que ver con la vuelta a clases. Para eso tenemos una invitada, que es nuestra subsecretaria de Educación, Silvana Zajana. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos y todas? Buenas tardes, gracias por la invitación. Excelente. Coméntanos un poco cómo es el protocolo de la vuelta a clases. Bueno, tenemos el plan jurisdiccional de la provincia y tiene que ver con acuerdos que se llegan con el Consejo Federal de Educación y con las mesas distritales que se llevan a cabo en la jurisdicción, en el distrito de Merlo. Son comisiones mixtas también entre salud y educación. ¿Quién compone las mesas distritales? Las mesas distritales están compuestas por todos los organismos que tengan injerencia en educación, inclusive el municipio. Nosotros participamos en las reuniones de UEGD, que se llaman Consejo Escolar, Jefatura Distrital, inspectores de todos niveles y modalidades, salud, en el tema de comisiones mixtas y los gremios de docentes y auxiliares. Silvana, me gustaría que nos expliques un poquito cómo sería la implementación de este plan jurisdiccional respecto a la carga horaria de los chicos, cómo se decide qué grupo
participa y cuál de manera presencial y cuál de manera virtual? Bueno, el Plan Jurisdiccional de Educación hace una bajada, digamos, es una planificación acerca del cuidado, de cuidarnos y cuidar a nuestros alumnos, y tiene que ver con poder volver, la idea es volver con la presencialidad de manera segura, no solo para los alumnos, sino también para los docentes. Después cada distrito, cada jurisdicción, cada municipio establece un protocolo que tiene que ver con el sistema sanitario o nivel que estemos manejando en cuanto a pandemia en el distrito. Cada institución educativa va a manejar un protocolo de acuerdo al protocolo de la provincia, pero según los criterios y según los requisitos que pueda tener la escuela como para cumplimentar ese plan jurisdiccional. Esto tiene que ver... depende directamente de la estructura del establecimiento, de las comodidades que tenga el establecimiento. No solo de la infraestructura, respetando siempre el protocolo provincial, tiene que ver con los recursos humanos, con la comunidad, con la infraestructura, por supuesto, con el agua, con los servicios. Esto depende de cada institución, pero siempre teniendo en cuenta lo que dice el protocolo de la provincia. Digamos, hay cierta libertad en la toma de decisiones por parte de los directivos, porque también tenemos que contar con los recursos humanos, que tienen que ver con los docentes y auxiliares. Entonces, eso hace que sea dinámico y que los protocolos sean presentados a Jefatura Distrital, al Consejo Escolar, y desde ahí tener un acuerdo siempre conveniado con todas las entidades que participan. ¿Cuál va a ser inclusive el la municipio. modalidad, Silvana, de las escuelas que no tendrían posibilidades de cumplir esos protocolos? Bueno, la virtualidad. Tenemos 3 modos. La presencialidad absoluta dentro de las instituciones educativas, que se puede dar en algunas instituciones. La mixta, que tiene que ver con lo virtual y lo presencial, o la virtualidad absoluta. Hay algunas instituciones que ya sabemos que tenemos un nivel de infraestructura a veces no acorde a lo que necesitamos para que los chicos estén dentro de las instituciones. Y eso hace que haya una virtualidad. Pero bueno, tenemos que respetar cada uno de los protocolos de las instituciones y ver, no solo respetarlos, sino ver cómo hacemos para que esto vuelva a la presencialidad. Porque los chicos y chicas deben estar dentro de las instituciones educativas de manera cuidada, no de cualquier manera. ¿Y cuál es la receptividad, te pregunto, ¿no? ¿Cuál es la receptividad que tienen las familias y los docentes frente a esta propuesta? Yo te puedo decir que la comunidad en su totalidad, puede haber alguno que difiera con esto, quiere que los chicos estén dentro de las instituciones. Los docentes y toda la comunidad educativa estamos tratando y estamos trabajando en pos de que esto suceda, que los chicos estén dentro de las instituciones. No hay mejor espacio de cuidado para los niños. Hablas de presencialidad absoluta. ¿Cuántas horas significa eso para el chico en la escuela? Bueno, eso depende de la institución, pero hay instituciones, por ejemplo, que tienen 4 horas diarias. ¿Cómo se realiza? 4 horas diarias por día, pero en burbujas, en diferentes burbujas, se utilizan otros espacios, se está viendo utilizar las bibliotecas, los laboratorios, los espacios abiertos. No está sucediendo que instituciones tengan las 4 horas de presencialidad, pero sí burbujas de más de 90 minutos. Silvana, tengo una consulta. En aquellas escuelas donde no está garantizada la presencialidad, con aquellos determinados alumnos que tienen dificultades con la conectividad, ¿hay alguna segunda opción, reasignación en alguna otra escuela? Bueno, este protocolo vino a corregir un poco y fue evaluado por protocolo del 2020. Lo que sucedió con la no conectividad hizo que haya otras políticas educativas de acercamiento a las viviendas de los chicos. Si el niño no tiene conectividad, no está vinculándose con la institución educativa, no está acercándose a retirar los módulos de alimentos o no se está acercando a buscar la tarea, hubo políticas como los ATR, que son docentes que se acercan a las casas y llevan cuadernillos para revincular a aquellos alumnos que por algún motivo, o porque no tienen conectividad, o porque no hubo vinculación yendo a la institución, hubo como se rompió el proceso pedagógico. Esto hace que muchos de los docentes tengan, como decimos, patear la calle e ir a buscar a esos chicos, llevarles los cuadernillos y asegurar la continuidad pedagógica.
Tengo una pregunta en relación a esto, ¿no? La evaluación que se puede hacer. ¿El nivel de deserción escolar a partir de la situación de la pandemia aumentó en los niveles esperados o estos programas permitieron corregir esa situación? No, por supuesto, la no presencialidad, la virtualidad y la no conectividad hicieron que haya más deserción. Por eso estas políticas públicas, educativas, que vienen a paliar esta desvinculación con las escuelas. Y no solo que hubo más deserción o abandono, más que deserción como un abandono por no poder vincularse con la institución o porque la institución no supo llegar a los alumnos, hizo que nosotros en estos protocolos, digo provincia, nación, el municipio, hagamos una lectura y veamos de qué manera hacemos para que el chico vuelva con la vinculación en las instituciones educativas. Por esto el ATR, el Forte, que son las fortificaciones para lo educativo, arrancaron hace un mes hasta el 28 de marzo para aquellos alumnos que no llegaron a los contenidos prioritarios del currículum, poder tener una intensificación. Esto vino para quedarse, la virtualidad vino a instalarse también en las instituciones. Vos hablabas muy bien en el principio, estamos en el siglo XXI con escuelas del siglo XX. Todo esto sirve para reformular la manera de acercarnos y de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Crees, Silvana, que en aquellas escuelas donde funcionó la conectividad, el nivel educativo de aprendizaje del alumno fue el mismo que en un año con presencialidad? La realidad es que no se está evaluando, se está evaluando el aprendizaje no solo con la currícula, se evalúan todos los tipos de aprendizaje que se están realizando. Sí, lo importante es que los chicos estén conectados con los contenidos prioritarios, que los chicos estén conectados con la institución, que se puedan abordar diferentes temáticas, que los docentes puedan ver no solamente el proceso o lo que se aprendió en cuanto a contenidos, sino el aprendizaje que hizo ese alumno desde la virtualidad con diferentes temáticas. Y respecto a eso, ¿cuál fue el balance que hacen ustedes, los funcionarios, respecto a esa temática? O sea, los alumnos pudieron aumentar el nivel, bajó, no se pudo plantear o entregar todos los contenidos que estaban programados a principios de año. Hay contenidos prioritarios, no hablamos de mejor o peor nivel, hablamos de procesos de enseñanza y de aprendizaje, y lo que buscamos, lo que creemos que tenemos que consolidar es el aprendizaje en cada una de sus aristas, no solo los contenidos. Sí, se manejan contenidos prioritarios. No quiero decir se evalúa, pero sí se tiene en cuenta qué fue lo que se ha incorporado desde el aprendizaje y desde la Claro, virtualidad. me refiero a si se pudo llegar medianamente a los objetivos que estaban planteados al arrancar el año de la pandemia. Se pudo llegar, pero si no se llevó a algún alumno, lo que estamos realizando son las intensificaciones en aprendizajes. Les cuento que hoy nos acompaña por primera vez Nahuel Tassi, que es el director del Hospital Héroes de Malvinas. También hoy está Mónica Betancourt, nuestra directora de Política de Género, y nuestros panelistas habituales, Fabio Quiroga y Juan Lipo. Y Nahuel, te veían con ganas de preguntar algo. Sí. En cuanto a las burbujas y el protocolo que se establece, en los últimos días una de las grandes dudas o preguntas que se hacen tanto en las redes sociales como en algunos medios es cómo se va a proceder ante el eventual contagio de algún docente o algún chico dentro de esta burbuja. ¿Cómo es que van a avanzar sobre eso? ¿Cómo se va a resolver? Bueno, el protocolo está súper especificado, digamos, hay una especificación precisa frente a sospecha de COVID. Si tenemos una burbuja con un ¿Qué docente... es una burbuja? Pará, porque todo el mundo habla de burbujas, ¿viste? Y... Una burbuja es el grupo que va a estar en comunión, que se va a respetar y van a ser siempre las mismas personas dentro de un determinado espacio, con los 2 metros de distanciamiento con el docente, con el 1,5 metros con los alumnos, entre ellos 90 minutos. Son burbujas que cada 5 minutos, si no hay ventilación... A ver, las burbujas tienen que tener diferentes criterios. Por ejemplo, la ventilación constante. Si no se puede realizar una ventilación, cada 20 minutos se abre la puerta, se deja abierta. Digamos, tiene todo un requisito y un protocolo para que esa burbuja marche siempre con las mismas personas. Si Esto hay dentro del aula convencional. Estamos hablando. En el aula convencional.
Entonces, lo que pregunta Nahuel es, si tengo un caso sospechoso dentro de una burbuja y hubo un contacto dentro de esas 48 horas que hubo sin síntoma, la burbuja se debe aislar. Pero cada uno de los casos está bien específico lo que debemos hacer. Si no hubo un contacto estrecho con el docente en esas 48 horas, pero sí entre los alumnos, se aíslan los alumnos, los docentes no. Pero la burbuja se tiene que aislar toda, si hubo caso sospechoso. O sea, puede pasar que, por ejemplo, el hijo de una familia vaya a la escuela un día, el otro hijo vaya el otro día, o que un curso, una parte vaya un día y otra parte vaya otro día, Sí. digamos. Y ese docente puede, si no tiene la herramienta de virtualidad para garantizar que el resto del curso reciba la misma clase, ¿debe dar el mismo contenido a la otra burbuja a la semana siguiente o no? Sí, a los chicos se les da el mismo contenido. Puede ser de forma presencial o virtual, pero se asegura que cada uno de los alumnos tenga el mismo contenido. Si vos me hablás de un mismo grado, ¿no? Un primer grado con 2 burbujas reciben el mismo contenido, o virtual o presencial. Te quiero cambiar el eje. Sí. ¿Cómo van a funcionar los comedores escolares y qué experiencia se hizo durante el año 2020 en relación al servicio alimentario escolar? Bueno, hubo mucho debate en cuanto al servicio escolar porque uno de los servicios fundamentales, que no debería ser así, pero lo es el SAE, el servicio alimentario. Lo que se decidió y la experiencia que tuvimos el año pasado fue, al no poder hacer que las familias o que los alumnos vayan a las instituciones educativas, lo que se hizo fue repartir módulos de alimento a cada una de las familias. Esto llevó un gran esfuerzo por parte no solo del Consejo Escolar, sino también de las organizaciones que participaron en cada una de las entregas de los módulos, porque teníamos que entregar módulos, bolsones de alimento a cientos de familias con una situación de DISPO, en ese momento era ASPO. Había que organizar las filas, había que organizar los alimentos, había que realizar los bolsones. Entonces, esto hizo que el Consejo Escolar, junto con organizaciones, junto con el municipio, realicen un trabajo en conjunto como para poder dar respuestas más rápidas. Recuerden que no podíamos estar mucho en la calle, que no podíamos tener contacto. ¿Qué tipo de organizaciones, perdón, Silvana, fueron las que participaron? Organizaciones sociales junto con el Consejo Escolar, organizaciones políticas, compañeros de la municipalidad. Hubo mucha gente que se manejaron como referentes en diferentes instituciones. Los clubes. Muchos clubes, es verdad, muchos clubes. Eran cientos y no sé si fueron más de 1000 referentes con clubes, organizaciones sociales municipales que colaboraron con las instituciones educativas y el Consejo Escolar. ¿Y los docentes ante esto cómo es que estuvieron predispuestos y demás? ¿Cómo participaron? Los docentes estuvieron también dentro de las instituciones, participaron. Por supuesto, no se contaba con todo el personal porque muchos estaban con dispensas o algunos no podían acercarse a la institución por enfermedades preexistentes. Por eso la colaboración, ¿no?, de las organizaciones, de los clubes del municipio. Pero los docentes respondieron de manera muy gratificante frente a escuelas que tenían que cumplir con el objetivo primordial de poder llegar con alimentos a esas familias que no podían comer los hijos en el comedor. ¿Y ahora el comedor va a seguir abierto? ¿Cómo va, o se va a seguir procediendo de la misma manera entregando los bolsones de mercadería? ¿Cuál es el Se sigue protocolo? procediendo de la misma manera porque no hemos cambiado en cuanto a lo sanitario demasiado del 2020 al 2021. O sea que se van a seguir entregando módulos, sí, por parte del Consejo Escolar y seguramente acompañados por los referentes. ¿Y qué expectativa hay de que eso se modifique en el tiempo? ¿Cuál es la proyección? En cuanto a los comedores, Sí. va a depender siempre de salud, va a depender de lo sanitario. Si nosotros pasamos a otro nivel, ¿es sanitario, se dice, Nahuel? A otro nivel sanitario podemos llegar a hablar de la apertura, no de los comedores solamente, sino de todas las instituciones educativas con la presencialidad. Claro, porque en aquellas escuelas que está garantizada la presenciabilidad tampoco van a tener el comedor. No, el comedor aún no está garantizado.
Silvana, estábamos hablando sobre la importancia y se habla en general, ¿no?, sobre este proceso de las personas que se están vacunando, ¿no? Como pusieron en prioridad mayores de 70 años, personal de salud y personal docente. Sí. Acá se explica, porque hay personas que dicen, uy, los docentes no todos van a trabajar, no todos hacen presenciabilidad. Entonces, la importancia, ¿no?, de que se esté vacunando también a los docentes. Sí, se está realizando la vacunación de docentes a través de SUTEBA. Se tienen que anotar en la aplicación. Docentes, y esto está bueno que lo podamos aclarar. Una pregunta, porque eso no me queda claro. A los docentes solo los va a vacunar el sindicato. No dependen de la órbita del Estado como el resto de las personas, sino que la vacunación a los docentes específicamente la organiza el sindicato de SUTEBA. A ver, las vacunas para SUTEBA, que fueron 12.000 para el distrito de Merlo, los vacuna SUTEBA. Vos te anotás en la aplicación. Yo soy docente, no me anoté en la aplicación de SUTEBA. No considero La que aplicación me es para deba... todos la misma. Es para los docentes, aplicación para los docentes. ¿Que Sí. hay una aplicación Hay una específica aplicación para los específica. docentes? Sí, hay una aplicación no desconocía específica. eso. Entonces, pones que sos docente, pones la edad. ¿A quién se vacuna? Primero a los docentes que estén en actividad o que O vayan sea, a ir a las tengo una escuelas. pregunta, porque eso no lo desconocía Sí. realmente. En el sistema, o por lo menos cuando yo me anoté, yo ejerzo la docencia también, y una acepción era ser docente o ser personal de salud. ¿Qué relación tiene con el sistema que vos estás comentando? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Cuando uno se Sí. anota en el sistema de provincia en general, que es en el que nos Sí. anotamos todos, Sí, hay una acepción que dice persona de riesgo, docente o personal de salud. Sí. Yo ahí me anoté como docente. como docente, bueno, seguramente, no conozco bien la aplicación, lo que hace, pero seguramente... Una derivación. Hay una derivación y el sistema, y esto está bueno que lo aclaremos porque docentes de gestión privada preguntan, ¿cómo hacemos nosotros que somos de gestión privada? Gestión privada, gestión estatal, ponen que sos docentes, el sistema envía el turno. No es que hay una persona atrás que está diciendo a quién eran los turnos, porque bueno, hay como un revuelo con esto. El sistema mismo va a ir dando los turnos, no importa si sos de privada o si sos de gestión estatal. Esa, perdón, es la misma prioridad, que todos nos anotamos en la misma aplicación. Estamos en Provincia de Buenos Aires, la que sacó el gobierno de Provincia de Buenos Aires. Ujú. Y ahí es como te explicaba Silvana, se discrimina, pero lo discriminan ellos. Adultos mayores de 70, personas de riesgo, docentes, personal de salud. ¿Cuántos docentes son? ¿12.000, Silvana, que se tienen que vacunar en Merlo? Yo tengo la información que van a ser 12.000 vacunas. Docentes en Merlo son más, o no, casi 20.000. ¿Y ese resto de docentes que...? Bueno, esto está llegando la vacuna como va llegando en las diferentes áreas, ¿no? No es que llegaron todas las vacunas juntas, de hecho no creo que estén todas. Digo, esto va a ser progresivo, exacto. Y otra de las cosas que me llega por el lugar donde trabajo, ¿no?, que es acompañando mujeres víctimas de violencia. Nosotros hemos recibido muchas comunicaciones del equipo orientador, no solo de los docentes, porque se dice, bueno, los docentes no tienen la presenciabilidad con los chicos en clase, pero hay personal en la escuela todo el tiempo. Por supuesto. La pandemia vino a reflejar lo que sucedía, vos lo sabés, Moni, porque estás en el área, lo que viene a referenciar o a potenciar un poco más todas las violencias que venimos trabajando con los equipos de orientación, violencias intrafamiliares, interinstitucionales, intrainstitucionales. Esto como que se potenció. Por eso hay políticas públicas educativas, se formó nuevos equipos como el que son equipos focales territoriales de educación para la emergencia, porque con el tema de la violencia, la escuela sigue trabajando. La escuela es un gran referente. Por lo general, el primer lugar donde van las familias, los alumnos, es la institución educativa. Silvana, una Sí. cosa, porque tenemos que ir a un corte Sí. y me gustaría quedarme con alguna reflexión tuya final. En relación a esto, en relación a que la escuela es un cable conductor entre la sociedad y lo que sucede en las instituciones y en las comunidades. ¿Cuál es la visión que tenés vos sobre la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral? Fundamental. La Ley Nacional de Educación Integral es fundamental para la concientización no solo de los alumnos, los docentes, sino de todas las familias. Creo que va por ahí.
el tema de la educación sexual integral. Tiene que estar implementada dentro de las instituciones y hay que respetar la ley, que a Muy veces bien. no pasa. Te agradezco mucho por la participación y recuerden siempre que pueden seguir nuestro programa a través de YouTube y a través, obviamente, de las redes sociales por las que comunicamos todos semanalmente los programas que hacemos de La Mosca a la Sopa. Nos vemos en el próximo bloque. Buenas, ¿cómo les va? Este tercer bloque, ya que estamos terminando de este programa. Por ahí nos engancharon en esta última parte, así que está bueno que sepan que estamos hablando sobre la vuelta a clases, que ha sido el tema importante de este programa. Ahora nos dejó algunas cuestiones interesantes nuestra subsecretaria de Educación, Silvana Zajana, para que podamos charlar y debatir. Me parece que sobre todo hay algunas cuestiones, Moni, que vos tenías ganas de problematizar en relación a la cuestión de violencia de género, que fue una de las cuestiones centrales que se dio en el último año, porque la situación de pandemia extremó algunas cuestiones vinculadas con eso. ¿Qué rol cumplió la escuela? ¿Qué rol cumplieron los equipos orientadores? ¿Y cómo articulamos en relación a eso? Sí, recién lo estábamos hablando acá con los compañeros del panel y les comentaba que por el espacio en el que me desenvuelvo, que es trabajar con mujeres víctimas de violencia, las escuelas del orden público son las que tuvieron mucho mayor acercamiento. Ahí es donde yo destacaba, más allá de los docentes, ¿no? Destacaba los equipos orientadores de las escuelas públicas. Esos sí estuvieron al frente, o por lo menos tuvieron el contacto, no solo con nuestro espacio, sino con los servicios locales de niñez. Sabemos que los equipos orientadores lo que hacen es acompañar los procesos que violentos y no solo violentos, sino de todo tipo, que está necesitando o algún chico o que tiene su derecho vulnerado en la casa, y en este tiempo de pandemia por COVID, el estar encerrados es donde se profundizaron estas situaciones de violencia. En tu experiencia. En mi ¿no? experiencia, Que es muy claro. importante. Y es la experiencia del Estado, digamos, El cumplimiento de por ejemplo, de la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas actualmente, ¿es pleno? ¿Depende de la discreción de cada docente? ¿Cómo se Y da este lamentablemente todavía tenemos que decir que depende del docente, más allá de que tenemos una ley. Y esa ley la hacen cumplir, pero cuando están dentro de las aulas no todos los docentes la aplican. Y en un año de pandemia donde no hubo presencia de ¿Qué implica los la Ley de niños, Educación Sexual Integral en relación a la escuela? que Y explica a los contenidos. ¿Qué implica Bueno, en los relación a contenidos es contenidos? básico. Habla sobre el derecho que tienen los niños a tener conocimiento sobre su cuerpo en la parte sexual y también en la relación con la diversidad, ¿no? Y cuando hablamos de diversidad, hablamos desde los colores que los chicos pueden elegir, desde su vestimenta y hasta para pintar un dibujo, hasta reconocer en el otro a la niña, niño, niñez, como le decimos, y sin diferencia. O sea, todos somos iguales. Por eso es tan importante que ESI se aplique desde la primaria, desde los jardines de infantes, desde el inicial. ¿Por qué hay tanta resistencia de algunos grupos a aplicar la Ley de Educación Sexual Integral? Y yo creo que la resistencia viene del docente más que de la ley. No, Porque, de algunos sectores de la y comunidad. de la comunidad es porque no hay conocimiento, no hay educación sobre todos los niveles educativos. Y también un compromiso del Estado, ¿no? Nuestro, como en mi caso, en la Dirección de Género del Servicio Local, dar conocimiento de la ley. Por ejemplo, uno de los grandes temas que se han planteado durante mucho tiempo, yo vengo de la gestión también de educación en los últimos 4 años, son las escuelas católicas o aquellas escuelas que tienen una gran formación en todo lo que tiene que ver con la cuestión teológica y de la religión. Mismo en muchas escuelas públicas, lo que pasa, o de gestión estatal, que gran parte del grupo de personas, de padres que forman parte de iglesias evangélicas, testigos de Jehová o iglesias católicas mismas, le prohíben a su hijo ir el día que se va a dictar la educación sexual integral, máximo teniendo en cuenta de que la ley establece que no tiene que haber una información a los padres y que debe de aplicarse de facto, por así decirlo, Por por ser supuesto. una ley nacional. Por Con lo cual, supuesto. ahí me parece también
una falta de concientización por parte de los directores, por parte de los docentes, por parte del Estado en general, de agarrar esta ley y decir, bueno, tenemos una ley que está vigente y que nos permite y nos da la herramienta de poder entrar a las aulas a dar educación sexual integral. ¿Cómo es? O qué triste es, en cierta forma. Sí, yo creo que debería, más allá, como decía Silvana, ¿no? La importancia de que el niño, el adolescente, llega a la casa y dé la información, entonces ahí se aplica dentro de la casa y los padres somos los que después decimos, ay, me lo está diciendo mi hijo, está mucho más informado que nosotros. Los chicos siempre llevan la delantera. Creo que, como toda ley que se puede modificar y se debe modificar, tendría que haber algo que diga que los padres también tendrían que estar sujetos a recibir cierta educación y entender qué es lo que tienen que aplicar a los Pero ahí es lo que hijos. plantea Nahuel, ¿no? Y me gustaría saber qué opinión tenés, Juan, vos al respecto. ¿Se puede pensar que haya grupos de la sociedad que estén por encima de las leyes que dicta el Estado? Pensarlo es imposible. La verdad que yo me... Perdón, pero estaba todavía analizando algunas de las cosas que nos había dejado la charla con Silvana en cuanto a algunos temas de educación, ¿no? Pero creo que sí, que es imposible pensarlo. Pero, lamentablemente, a veces la realidad es distinta a la legalidad o a lo que corresponde y sucede. Lamentablemente, como bien lo decía Mónica, estas leyes están, pero la ley es letra muerta. Si después a la hora de aplicarla no tenemos docentes que son conscientes o entes de contralor que controlen que los docentes la apliquen, es muy, muy complicado. Teniendo en cuenta algunas cosas, ¿no?, que nos dejó Silvana. Vos, Fabio, y vamos a cambiar un poco el eje por ahí de las cuestiones, porque hablamos de muchas cuestiones con nuestra subsecretaria municipal de Educación. Vos planteabas el rol que habían tenido los clubes. Y Juan planteaba el rol que habían tenido las organizaciones políticas en relación a lo que tiene que ver con garantizar la asistencia alimentaria a las instituciones escolares. Ampliemos un poco eso, porque por ahí está bueno que se conozca la experiencia que se hizo en ese sentido. Bueno, nosotros fuimos convocados los clubes como las agrupaciones a dar una mano, a colaborar, tanto en la descarga de los alimentos como después en la distribución a todas las familias. Me pareció que era... A ver, los clubes este último año se han convertido la mayoría en merenderos, comedores, siempre lo decimos, y me parece que era un lugar más donde debía estar la presencia del club, con el barrio, con la educación, con la familia, que son, digamos, los tres pilares fundamentales, y era, creo que no le podía dar la espalda el club al barrio, a la escuela del barrio, o sea, la misma escuela donde todos los chicos que van al club es donde estudian, entonces me parecía que era el nexo perfecto entre toda la comunidad. Que eso es lo que yo le consultaba a Silvana, ¿no? Porque hay que destacarlo, que una vez más las organizaciones sociales y las organizaciones políticas peronistas estuvieron al frente poniéndole el pecho a la pandemia y colaborando con las escuelas en la entrega de mercadería. Y también tenemos que mencionar algo que hablábamos anteriormente con Silvana, cuando hablábamos de conectividad, tenemos que hacer mención del Plan Conectar Igualdad, un plan que fue olvidado y abandonado por el gobierno de insensibles de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal. No nos tenemos que olvidar de esas cosas, porque hoy vemos las consecuencias. Yo ahí una cosita con la que me quedo, que es el Conectar Igualdad. Es verdad, durante la gestión de Macri fue un programa que quedó totalmente olvidado, computadoras adentro de depósitos, a la intemperie, abajo de la lluvia, ¿sí? Pero me parece que no solo tenemos que apuntar a que la virtualidad vino para quedarse dentro de las escuelas, con lo cual es fundamental, sino también que me parece que lo que tenemos que ver es no solo dar la herramienta, sino también dar los otros elementos que nos permitan utilizar esa herramienta, porque una de las grandes cosas que pasa en las escuelas del conurbano también es que tenemos las notebooks, ¿sí? Se entregan, pero no tenemos wifi en las escuelas, los chicos en sus casas no tienen wifi, con lo cual me parece que está buenísimo destacar el tema de las notebooks y el tema de Conectar Igualdad, pero nos tenemos que empezar a replantear también que no es solo entregar la computadora, sino que también tenemos que acompañar con los elementos que faltan para que ese programa pueda llegar al 100% y realmente cumplir con el objetivo de lo que plantea. No, seguramente es un proceso
pero que hay que iniciarlo. Un gobierno que lo abandona, que lo deja de lado y que deja las computadoras tiradas en un depósito abajo del agua, me parece que de ninguna manera va a avanzar sobre la conectividad. Me parece que lo que busca es marcar aún más esa diferencia y esa injusticia social, ¿no? Estábamos hablando sobre la importancia de llegar a todo lo que se había propuesto en educación, la currícula, ¿no? ¿Cómo hubiese sido tan diferente si no se hubiese suspendido, como decías vos, Juan, la entrega de notebook, o no hubiesen quedado a la intemperie y inutilizadas, ¿no? ¿Qué diferencia hubiésemos tenido en esta situación de pandemia, en este año y pico que venimos ya, año que vamos a cumplir de pandemia, con los chicos teniendo mínimamente las computadoras? Y después sí, estoy de acuerdo con lo de el internet que les llegue a las escuelas, pero también tenemos muchos espacios ahora donde está el wifi y se puede compartir. O sea que eso sería el segundo plano que siempre tenemos que corregir. Siempre hay errores que se cometen, pero tenemos que empezar con lo primero. Y lo primero es esa importancia de haber podido entregar, y que no se hizo durante estos 4 años anteriores, la entrega de estas computadoras, ¿no? A mí por ahí otro disparador que me gustaría instalar es cuál fue el verdadero rol que tuvieron los gremios en esta pandemia, ¿no? Porque como que quedó ahí en el aire, como que no se terminaron de poner a la altura, ¿no? Como que priorizaron algunas cosas, no vimos a todos los docentes. Nosotros que estuvimos recorriendo muchísimas escuelas, varios de los que estamos acá, tenemos unas cuantas escuelas a cargo, y me quedó la sensación esa de que faltó un poquito más de la presencia de los gremios. Bien, pero para puntualizar en alguna cosa, porque sobre lo que dejó Silvana y sobre lo que veníamos charlando, ¿no? Me gustaría, ella dejó algo importante que tiene que ver con esto, ¿no? Me gustaría saber para ustedes cuáles creen que son los desafíos de la educación del siglo XXI. Cortito, concreto, y cerramos el programa. Yo creo que la educación no es solo la cantidad de contenido que se da en una escuela, sino de que se tiene que sumarle el conocimiento de la sociedad en que vivimos. Esto es política es todo lo que hacemos. Los chicos también viven políticamente sin entender todavía lo que es la política. Es responsabilidad de la escuela, responsabilidad de los padres, que no es solo llenar a los chicos la cabeza de contenido, sino que también tienen que vivir en una realidad, y en este caso nos tocó vivir en una pandemia que cuando pasen años van a decir, en el 2020 yo viví una pandemia. Para mí el desafío más grande es lograr el nivel más alto de presenciabilidad, sin dudas. Yo creo que tenemos que hacer una crítica profunda y tenemos que empezar a plantear una educación estatal, pública, de calidad, porque no podemos seguir viviendo en un país donde aquellos chicos o chicas que acceden a una escuela privada tengan mejor educación que aquellos que van a una escuela pública, ¿no? Yo creo que tenemos que tratar de igualar en todos los niveles, tanto en lo público como en lo privado, en tratar de generar el equilibrio, darle las mismas herramientas. La inversión en infraestructura creo que es uno de los elementos fundamentales para pensar la educación del siglo XXI, con escuelas que hoy a nivel infraestructura se han venido abajo a causa de la mala gestión de María Eugenia Vidal, y con la falta de escuelas, creo que si pensamos en una educación para el siglo XXI donde querramos igualar, tenemos que realmente replantearnos qué es lo que queremos hacer con la educación. Y creo que una de esas cosas es empezar a generar una inversión real. Realmente en el mundo, ¿no? Algo que se está debatiendo es para qué sirve la escuela. Y en ese marco me parece que está interesante pensar todas estas vicisitudes que hemos discutido. Les recuerdo que pueden seguir nuestro programa a través de las redes sociales, Facebook y de YouTube, obviamente, que es por donde transmitimos semanalmente nuestro programa, y que hoy tuvo que ver fundamentalmente con el análisis de la vuelta a clases, un tema bastante polémico y bastante interesante y que se discute en la mesa de todos los argentinos y argentinas. Muchas gracias por acompañarnos, por los comentarios. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, es muy importante poder saber que del otro lado hay una recepción, y por sobre todas las cosas que todos los días que cruzamos a algún conocido, algún amigo o alguien que nos ve, que nos puedan hacer una devolución de lo que hacemos semanalmente.
Muchas gracias a mis panelistas. Gracias Nos vemos a la vos. semana que viene. Gracias. Nos vemos. Espero que tengan una semana importante. Y bueno, a ustedes lo mismo. Les deseamos una buena semana. Nos vemos. Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Siento de